Hola, con esta clase vamos a empezar a ver los métodos de síntesis. Vamos a adentrarnos ampliamente en el método de reacción en estado sólido y al final vamos a platicar un poco de la mecanosíntesis. El método de reacción en estado sólido también se le conoce como método cerámico. El método de reacción en estado sólido es uno de los métodos más antiguos para sólidos. Es un método poco sofisticado y por lo mismo es simple. Sin embargo, es el método más utilizado ya que es muy eficiente. Tiene rendimientos muy cercanos al 100% y tiene una ventaja: no hay residuos que pueden afectar al medio ambiente. Los primeros superconductores que se prepararon fueron con este método. Este método consiste en 3 etapas. La primera es la preparación, la segunda es la nucleación y la tercera es la difusión. En la primera etapa es necesario dividirlo en 2 subetapas. La primera es mezclar reactivos a nivel de partículas individuales. Es decir, no me sirve tener un reactivo que está con partículas demasiado grandes y su área superficial será demasiado pequeña. Lo que se necesita es tener reactivos con una gran superficie de contacto para promover la reacción. ¿Qué tan pequeña tiene que ser la partícula? Tiene que estar en el orden de una micra, es decir, de una milésima de milímetro. ¿Cómo vamos a lograr que los reactivos logren tener tamaños de partícula tan pequeño? En ocasiones se colocan algunos líquidos que no solubilicen a los reactivos, de tal forma que se logra una máxima difusión. Además también, para lograr la mezcla de los reactivos a nivel de partículas individuales, es necesario primordialmente moler. Una molienda efectiva logrará una mezcla de reactivos efectiva. Ahora bien, como segunda subetapa, vamos a comprimir en pastillas para que las partículas estén en contacto entre sí. En este caso, necesitamos que exista menos espacio vacío entre las partículas y mayor superficie de contacto. Esto lo lograremos comprimiendo muy bien. Una vez que pasamos en la etapa de la preparación, vamos a pasar a la etapa de la nucleación. Para facilitar esta explicación, vamos a utilizar un ejemplo. Este ejemplo será óxido de magnesio junto con óxido de aluminio para formar óxido de aluminio y magnesio. Este óxido de aluminio y magnesio tiene una fórmula AB2 o 4. Pausen el video y por favor revisen o recuerden qué tipo de estructura es. Si es una estructura de rutilo, si es una estructura tipo diamante o tipo perovskita o tipo espinela. ¿Ya listos? Ok, esta es una estructura tipo espinela. En esta segunda etapa de nucleación es primordial la formación de pequeños cristales. Estos pequeños cristales deben tener necesariamente la estructura y la estequiometría del producto deseado, en este caso de la espinela. Para que la espinela se mantenga estable y no se desintegre, es necesario que tenga el tamaño al menos de varias decenas de Armstrong. Considerando que aproximadamente el radio iónico del aluminio o del magnesio es aproximadamente de medio Armstrong, estaríamos hablando también de varias decenas de átomos unidos. Si el núcleo formado de la espinela es muy pequeño, el área superficial será muy grande con respecto al volumen, de tal manera que será muy inestable termodinámicamente. Esta etapa es de las más complicadas energéticamente debido a que es necesario proporcionar la energía térmica suficiente para estabilizar el núcleo, ya como dijimos, con la estructura y la cantidad de átomos adecuada. Es por esto que las reacciones en estado sólido requieren temperaturas bastante altas. La nucleación se facilita cuando existe similitud de estructuras entre los reactivos y los productos. Vamos a verlo. En el caso del óxido de magnesio, tiene una estructura cúbica centrada en caras, como lo podemos ver aquí. En el caso del óxido de aluminio, tiene una estructura hexagonal. El óxido de aluminio y magnesio tiene una estructura cúbica centrada en caras. Sin embargo, podríamos pensar de primera instancia que el óxido de aluminio no tiene similitud con el producto final. Vamos a analizarlo. Como ya dijimos, el óxido de magnesio tiene una estructura cúbica centrada en caras. Existen unos poliedros formados por el magnesio. Estos poliedros son unos octaedros. Ahora bien, vamos a ver
qué poliedros forman el óxido de aluminio. El aluminio tiene ocupados los sitios octaédricos. Vamos a revisar en la espinela qué tipo de poliedros se forman. Como podemos ver, el magnesio forma unos tetraedros intercalados. Ahora vamos a ver, el aluminio forma octaedros. Entonces, en este caso, el óxido de magnesio tiene la estructura cúbica centrada en caras, al igual que la espinela final, y el óxido de aluminio aporta con capas de octaedros por parte del aluminio. Con esto, vemos que con el óxido de magnesio se mantiene la estructura y la orientación. A esto se le llama topotaxia. Ahora bien, con el óxido de aluminio se mantienen las capas de los octaedros. A esto se le conoce como epitaxia. La epitaxia y la topotaxia mantienen el interés en aquellos que estudian estas reacciones debido a que no se distingue cuándo una estructura se convierte en otra. Es algo imperceptible. Análogo a esto que estoy diciendo es esta imagen de aquí. A esta imagen se le conoce como peces y aves y como podemos ver en ambos extremos podemos distinguir claramente a los peces y a las aves. Sin embargo, en el punto medio de la imagen no podemos encontrar la formación o bien la deformación de los peces y las aves. ¿En qué momento se convierte un pez en un ave o en qué momento un ave se convierte en un pez? Con esto podemos hacer el análisis siguiente ya con la estructura del óxido de magnesio o bien del óxido de aluminio. En este dibujo de aquí tenemos una idealización de lo que debería de ser la distribución de partículas de óxido de magnesio y partículas de óxido de aluminio. Lo ideal sería que estuvieran separadas una de óxido de magnesio con una de óxido de aluminio, de tal manera que cada partícula está rodeada de partículas completamente diferentes. Una vez que se aplica el calor, vamos a encontrar que se empieza a formar los primeros cristales de óxido de aluminio y magnesio. Estos cristales deben contener las características que mencionamos anteriormente, que debe de ser lo suficientemente grandes como para que sean termodinámicamente estables. Posteriormente, una vez que los pequeños cristales de óxido de magnesio y aluminio están formados, vamos a encontrar que se empiezan a formar todos los cristales alrededor. Para que los cristales de alrededor se puedan formar y la reacción esté al 100%, es necesario que exista la tercera etapa, que es la difusión. Esta difusión se lleva a cabo en la interfase entre los cristales de la espinela y los cristales del óxido de magnesio o bien del óxido de aluminio. Así como la espinela va a difundir iones magnesio hacia el óxido de aluminio o bien iones aluminio hacia el óxido de magnesio para formar la espinela en estas partículas donde no se ha formado, esta también va a obtener iones aluminio y magnesio de aquellas partículas que le rodean. Una desventaja de este método de reacción en estado sólido o bien de este método cerámico es cuando los reactivos quedan muy separados y ya no reaccionan entre sí. Por lo tanto, en este caso es complicado que la reacción ocurra al 100% y será necesario dejar enfriar, retirar de la mufla, volver a mezclar o bien volver a moler para posteriormente volver a introducir a la mufla y seguir promoviendo la difusión. Ahora bien, en el caso de la reacción en estado sólido, es importante saber las características del contenedor en el cual vamos a introducir nuestra reacción. Existen contenedores de muchos tipos. A estos contenedores, como ya saben, se les llaman crisoles. Y estos crisoles pueden ser de diferentes materiales. El más común es el crisol de porcelana. Este crisol de porcelana alcanza aproximadamente 1000 grados centígrados, sin embargo tiene unas desventajas. Las dos desventajas principales es que llegan a ser contaminados por los reactivos muy fácilmente, ya que no es lo suficientemente impermeable y permite la difusión entre la porcelana y el reactivo utilizado. Además, la segunda desventaja es de que no alcanza temperaturas mayores a 1000 grados centígrados. Por ejemplo, en el ejemplo que estábamos utilizando hace rato, de la espinela, se necesita aproximadamente meter a 1500 grados centígrados por una semana, por lo cual este crisol no sirve de nada. Ahora bien, existen crisoles de distintos materiales, como por ejemplo el platino. El platino alcanza temperaturas hasta de 1700 grados centígrados y es bastante útil en muchas reacciones. Sin embargo, reacciona con óxido de aluminio y con óxido de bario, además de con algunos metales de transición.
El oro es más inerte que el platino, lo cual le da una ventaja bastante amplia. Sin embargo, carece de un punto de fusión alto. El punto de fusión del oro es de aproximadamente 1060 grados centígrados, por lo cual las reacciones en crisoles de oro están limitadas a la temperatura. Uno de los crisoles más utilizados son los crisoles de aluminio. Son mucho más inertes que los crisoles de porcelana, ya que no se contaminan tan fácilmente de los reactivos, ni tampoco contaminan tan fácilmente a los reactivos, comparados con los crisoles de porcelana. Y comparados con los crisoles de platino, alcanzan aproximadamente también una temperatura de 1500 a 1700 grados centígrados, dependiendo la marca y dependiendo el productor. Existen también algunos crisoles de vidrio o bien de óxido de silicio amorfo. Estos crisoles pues tienen muchas desventajas. La principal desventaja es de que aproximadamente a 1000 grados centígrados empieza a ablandarse como consecuencia de la devitrificación. Además de que hay algunos metales alcalinos que reaccionan con el óxido de silicio. Y bueno, por último tenemos algunos crisoles de grafito que se pueden llegar a utilizar en algunas reacciones de sulfuros o de nitruros. Bueno, hasta aquí es lo referente a la reacción en estado sólido. Vamos a revisar rápidamente lo que es la mecanosíntesis. Hay casos en los que la síntesis por energía mecánica es posible. Este método de síntesis es demasiado simple, sin embargo, se ha aumentado su uso últimamente debido a que se pueden inducir algunos defectos de forma mecánica, así como la producción de tamaño nanométrico en el resultado. En este proceso de síntesis no se aplica temperatura. El ejemplo más claro está en la síntesis del óxido de estaño y zinc. Este óxido de estaño y zinc se produce en tamaño nanométrico. Sin embargo, las desventajas de este método es que no existe una buena homogeneidad en el producto y se obtienen productos con poliedros muy distorsionados, que a fin de cuentas esto puede ser una ventaja o una desventaja dependiendo de las propiedades que se necesiten. La gran ventaja de la mecanosíntesis es el precio bajísimo utilizado, ya que no se utiliza energía térmica, no se utilizan otros reactivos químicos, simplemente energía mecánica. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. Gracias.